31. Escucha a los árboles. Los árboles saben lo que pasa. Ellos lo saben todo. Puede que la determinación de Meg flaqueaste, pero no la de Melocotones. Al ver que yo dudaba en obedecer las órdenes de Meg, el espíritu de los cereales enseñó los colmillos, y susurró Melocotones, como si se tratase de una nueva técnica de tortura. Está bien, le dije a Meg, en un tono teñido de amargura. Lo cierto era que no tenía elección, notaba como si la orden de Meg se me clavase en los músculos, obligándome a obedecer. Me volví hacia los robles fusionados, y posé las manos contra sus troncos. No percibí ninguna energía oracular en su interior, no oí voces, solo un silencio embarazoso y obstinado, el único mensaje que los árboles parecían transmitir. Era lárgate. Si lo hacemos, le dije a Meg, Nerón destruirá la arboleda. No lo hará. No le queda más remedio, no puede controlar Dodona, el poder de la arboleda es demasiado antiguo, él no puede permitir que nadie más lo utilice. Meg apoyó las manos en los árboles, justo debajo de las mías. Concéntrate, ábrelas, por favor, no te conviene hacer enfadar a la bestia. Lo dijo en voz baja, otra vez hablaba como si la bestia fuera alguien a quien yo todavía no conociera, un hombre del saco escondido debajo de la cama, no un hombre con traje morado situado a escasa distancia. No podía negarme a obedecer las órdenes de Meg, pero tal vez debería haber protestado más enérgicamente. Meg podría haberse echado atrás si la hubiera puesto en evidencia, pero, por otra parte, Nerón, Melocotones o los Germani me habrían matado sin contemplaciones. Te confieso que tenía miedo de morir, bajo una apariencia valiente, noble y apuesta, pero tenía miedo de todas maneras. Cerré los ojos, percibí la implacable resistencia de los árboles, su desconfianza respecto a los extraños, sabía que si abría esas puertas a la fuerza, la arboleda se destruiría. Aún así, hice acopio de toda mi fuerza de voluntad, y busqué la voz de las profecías, atrayéndola hacia mí. Pensé en Rea, la reina de los titanes, que había plantado esa arboleda. A pesar de ser hija de Gaia y Urano, a pesar de haber estado casada con el rey caníbal Cronos, Rea había conseguido cultivar la sabiduría y la bondad, había dado a luz a una raza de inmortales nueva y mejor, a mi modesto entender. Ella representaba lo mejor de la antigüedad. Vale, se había retirado del mundo, y había abierto un taller de alfarería en Woodstock, pero todavía le importaba Dodona. Me había enviado aquí para que abriese la arboleda, para que compartiese su poder. Ella no era la clase de diosa que creía en las puertas cerradas ni en los letreros de prohibido pasar. Empecé a tararear en voz baja This land is your land. La corteza se calentó bajo las puntas de mis dedos, las raíces del árbol temblaron. Miré a Meg, estaba profundamente concentrada, apoyada contra los troncos como si intentase derribarlos. Todo en ella me resultaba familiar, su pelo de paje desaliñado, sus brillantes gafas de ojos de gato, su nariz que moqueaba, sus cutículas mordidas, y su ligero aroma a tarta de manzana. Pero era alguien a quien no conocía en absoluto, la hijastra del inmortal Chalado Nerón, una miembro de la casa imperial. ¿Qué significaba eso, por cierto? Me imaginé a la tribu de los Bradley con togas moradas, colocados en fila en la escalera familiar, y a Nerón al pie y vestido con el uniforme de chacha de Alice. Tener una imaginación muy viva es una terrible maldición. Por desgracia para el bosque, Meg también era hija de Demeter. Los árboles reaccionaron a su poder, los robles gemelos emitieron un ruido sordo, sus troncos empezaron a moverse. Yo quería parar, pero me vi arrastrado por el impulso. Ahora la arboleda parecía atraer mi poder. Se me quedaron las manos pegadas a los árboles, las puertas se abrieron más y me obligaron a extender los brazos. Durante un instante aterrador, pensé que los árboles seguirían moviéndose, y me arrancarían extremidad por extremidad. Entonces se detuvieron, las raíces se asentaron, la corteza se enfrió, y me soltó. Retrocedí dando traspiés, agotado. Meg se quedó paralizada en la entrada recién abierta. Al otro lado había
Más árboles, a pesar del frío invernal, los jóvenes robles se alzaban altos y verdes, creciendo en círculos concéntricos alrededor de un espécimen un poco más grande situado en el centro. El suelo estaba lleno de bellotas que emitían una tenue luz zambarina. Alrededor del bosque había un muro protector de árboles todavía más formidables que los de la antesala. Por encima, otra cúpula de ramas perfectamente entrelazadas protegía el lugar de intrusos aéreos. Antes de que pudiera avisarla, Meg cruzó el umbral. Las voces estallaron. Imagínate que 40 pistolas de clavos te disparasen al cerebro desde todos los ángulos al mismo tiempo. Las palabras eran balbuceos, pero amenazaban mi cordura, exigiendo mi atención. Me tapé los oídos. El ruido no hizo más que aumentar de volumen y volverse más persistente. Melocotones arañaba frenéticamente la tierra, tratando de enterrar su cabeza. Vince y Gary se retorcían en el suelo, hasta los semidioses inconscientes se revolvían y gemían en sus estacas. Nerón se tambaleó, levantando la mano como si quisiera tapar una luz intensa. Controla las voces, Meg. Hazlo ya. Meg no parecía afectada por el ruido, pero tenía cara de desconcierto. ¿Dicen algo? Deslizaba las manos por el aire, tirando de hilos invisibles. Para desenredar aquel caos, están agitadas, no puedo. Un momento. De repente las voces se apagaron, como si hubieran dicho lo que querían decir. Meg se volvió hacia Nerón con los ojos muy abiertos. Es cierto, los árboles me han dicho que quieres quemarlos. Los Germani gimieron, semiconscientes en el suelo. Nerón se recobró más rápido, levantó un dedo para advertir y aconsejar. Escúchame, Meg. Confiaba en que la arboleda nos fuera útil, pero es evidente que está confundida. No creas lo que dice, es la portavoz de una reina senil. La arboleda debe ser arrasada, es la única manera, Meg. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Dio la vuelta a Gary con el pie y rebuscó en las faltriqueras de él. Guardaespaldas. Acto seguido se levantó, sosteniendo triunfalmente una caja de cerillas y dijo: Después del incendio, lo reconstruiremos. Será glorioso. Meg lo miró fijamente como si hubiera reparado en su horrenda barba por primera vez. ¿Qué estás diciendo? Va a quemar y arrasar Long Island, expliqué, luego lo convertirá en su dominio privado, como hizo con Roma. Nerón rió exasperado. Long Island es un desastre de todas formas. Nadie la echará de menos. Mi nuevo complejo imperial se extenderá de Manhattan a Montauk. El palacio más grande jamás construido. Tendremos ríos y lagos privados, 160 kilómetros de propiedades en primera línea de playa, jardines tan grandes que tendrán sus propios códigos postales. Construiré a cada miembro de la casa imperial un rascacielos privado. Oh, Meg. Imagínate las fiestas que daremos en nuestra nueva Domus Aurea. La verdad era una carga pesada. A Meg le flaquearon las piernas. No puedes hacerlo, le temblaba la voz. La arboleda. Soy hija de Demeter. Eres mi hija, la corrigió Nerón, y te quiero mucho, por eso necesito que te apartes, rápido. Acercó una cerilla a la superficie áspera de la caja. En cuanto encienda esas estacas, nuestras antorchas humanas lanzarán una ola de fuego a través de la entrada. Nada podrá detenerla, la arboleda entera arderá. Por favor. Gritó Meg. Vamos, querida. El ceño fruncido de Nerón se endureció. Apolo ya no nos sirve, no querrás despertar a la bestia. ¿Verdad? Encendió la cerilla, y se dirigió a la estaca más próxima, donde estaba atado mi hijo Austin. 32. Necesitas sabillaje. People para proteger tu mente. YMCA, sí, señor. Esta parte es difícil de contar. Soy un narrador nato, tengo un talento infalible para el drama, quiero relatar lo que debería haber pasado, que salté adelante gritando. No, y di vueltas como un acróbata, aparté de un golpe la cerilla encendida, y luego, hice una serie de movimientos ultrarrápidos de Shaolin.
Le pegué a Nerón en la cabeza, y me cargué a sus guardaespaldas antes de que pudieran recuperarse. Oh, sí, eso habría sido perfecto. Lamentablemente, me debo a la verdad. Maldita seas, ¿verdad? En realidad, farfullé algo así como: no lo haga. Puede que agitase el pañuelo brasileño con la esperanza de que su magia destruyese a mis enemigos. El auténtico héroe fue Melocotones. El Carpos debía de haber percibido los verdaderos sentimientos de Meg, o quizás simplemente no le gustaba la idea de que se quemasen bosques. Se lanzó por los aires lanzando su grito de guerra. ¿Lo has adivinado? Melocotones cayó sobre el brazo de Nerón, arrebató la cerilla encendida de la mano del emperador de un bocado, y acto seguido aterrizó a cierta distancia, pasándose la mano por la lengua, y gritando: Gema. Gema, que supuse que quería decir quema en el dialecto de las frutas caducifolias. La escena podría haber resultado graciosa, pero los Germani habían vuelto a levantarse. 5 semidioses y un espíritu de un geyser seguían atados a unos postes sumamente inflamables, y Nerón aún tenía una caja de cerillas. El emperador se quedó mirando su mano vacía. Meg. Su voz sonó fría como un témpano. ¿Qué significa esto? Melocotones, ven aquí. La voz de Meg había adquirido un tono crispado de miedo. El Carpos saltó a su lado, siseó a Nerón, a los Germani, y a mí. Meg tomó aire trémulamente, era evidente que estaba armándose de valor. Nerón. Melocotones tiene razón, no. No puedes quemar vivas a estas personas. Nerón suspiró, buscó apoyo moral en sus guardaespaldas, pero los Germani todavía parecían atontados. Se daban golpes en los lados de la cabeza como si tratasen de sacarse agua de los oídos. Meg, dijo el emperador, estoy haciendo un gran esfuerzo por mantener a raya a la bestia. ¿Por qué no me ayudas? Sé que eres una niña buena. No te habría dejado vagar por Manhattan sola, haciendo de niña de la calle, si no hubiera tenido la seguridad de que sabías cuidar de ti misma, pero la indulgencia con tus enemigos no es una virtud. Eres mi hijastra, cualquiera de estos semidioses te mataría sin dudarlo si se le diese la oportunidad. Eso no es cierto, Meg. Intervine, ya has visto cómo es el campamento mestizo. Ella me observó con inquietud. Aunque fuese cierto. Se volvió hacia Nerón, me dijiste que nunca me rebajase al nivel de mis enemigos. Desde luego que no. El tono de Nerón se había tensado como una cuerda. Somos mejores, somos más fuertes, construiremos un nuevo mundo glorioso, pero estos árboles se interponen en nuestro camino, Meg. Hay que quemarlos, como las malas hierbas invasoras, y la única forma de hacerlo es con un auténtico incendio, llamas avivadas por sangre. Hagámoslo juntos, y dejemos a la bestia fuera de esto. Vale. Por fin, en mi mente, algo encajó. Recordé cómo mi padre solía castigarme hacía siglos, cuando era un dios joven que aprendía las costumbres del Olimpo. Zeus acostumbraba a decir, no te pongas a malas con mis rayos, muchacho. Como si los rayos tuvieran mente propia, como si Zeus no tuviera nada que ver con los castigos que me imponía. No me eches a mí la culpa, daba a entender su tono, es el rayo el que ha quemado hasta la última molécula de tu cuerpo. Muchos años más tarde, cuando maté a los cíclopes que hicieron el rayo de Zeus, no fue una decisión precipitada, siempre había odiado esos rayos, era más fácil que odiar a mi padre. Nerón adoptaba el mismo tono cuando se refería a la bestia, hablaba de su ira y su crueldad como si fueran fuerzas que escapasen a su control. Si montara en cólera, responsabilizaría a Meg. Me asqueó darme cuenta de eso. Meg había sido entrenada para ver a su bondadoso padre Nerón y a la aterradora bestia como a dos personas distintas. Ahora entendía por qué ella prefería pasar el tiempo en los callejones de Nueva York. Entendía por qué tenía aquellos cambios de humor tan bruscos, por qué pasaba de hacer la rueda a cerrarse en banda en cuestión de segundos. Ella nunca sabía que podía despertar a la bestia.
Clavó sus ojos en mí, le temblaban los labios, supe que buscaba una escapatoria, un argumento elocuente que aplacase a su padre, y le permitiese obedecer a su conciencia, pero yo ya no era un dios con labia, no podía dejar callado a un orador como Nerón, y no pensaba echarle la culpa a nadie como hacía Nerón gracias a la bestia. En lugar de eso, seguí el ejemplo de Meg, que siempre era concisa e iba al grano. Él es malo, dije, tú eres buena, debes decidir por ti misma. Me di cuenta de que esa no era la noticia que Meg esperaba, su boca se puso tirante, echó atrás los omóplatos como si se preparase para que le pusieran la vacuna contra el sarampión, algo doloroso pero necesario, posó la mano en la cabeza rizada del Carpos. Melocotones, dijo en voz queda pero firme, vea por la caja de cerillas. El Carpos entró en acción, a Nerón apenas le dio tiempo a parpadear cuando Melocotones le quitó la caja de la mano, y volvió de un salto junto a Meg. Los Germani prepararon sus lanzas, Nerón levantó la mano para detenerlos. Lanzó a Meg una mirada que podría haber sido de descorazonamiento. Si hubiera tenido corazón. Veo que no estabas lista para esta misión, querida, dijo, es culpa mía. Vince, Gary, detened a Meg, pero no le hagáis daño, cuando lleguemos a casa. Se encogió de hombros, con una expresión llena de arrepentimiento. En cuanto a Apolo, y el diablillo de la fruta, tendrán que arder. No, protestó Meg con voz ronca, acto seguido gritó a pleno pulmón. No. Y la arboleda de Dodona gritó con ella. El estallido fue tan fuerte que derribó a Nerón, y sus guardias, Melocotones. Gritó, y se dio con la cabeza contra el suelo. Sin embargo, esta vez yo estaba más preparado, a medida que el ensordecedor coro de los árboles llegaba a su crescendo, me concentré en la melodía más pegadiza que podía imaginar, tarareé YMCA, que solía cantar. Con Villaje People disfrazado de obrero de la construcción hasta que el jefe indio y yo nos peleamos. Da igual, no es importante. Meg. Saqué los móviles de viento del bolsillo y se los lancé. Ponlos en el árbol del centro. YMCA. Concentra la energía de la arboleda. YMCA. No estaba seguro de que ella pudiera oírme. La niña levantó las campanillas, y observó cómo se balanceaban, y tintineaban, y transformando el ruido de los árboles en fragmentos de lenguaje coherente, felicidad inminente, la caída del sol, el último verso. ¿Quieres saber nuestras especialidades del día? A Meg se le descompuso el rostro, sorprendida, se volvió hacia la arboleda, y atravesó la entrada corriendo. Melocotones fue gateando tras ella sacudiendo la cabeza. Yo quería seguirla, pero no podía dejar a Nerón y sus guardias solos con 6 rehenes. Sin dejar de tararear YMCA, me dirigí a ellos con paso resuelto. Los árboles gritaban más fuerte que nunca, pero Nerón consiguió ponerse de rodillas, sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un frasco de líquido, y salpicó el suelo delante de él. Dudaba que fuera algo bueno, pero tenía asuntos más acuciantes de los que ocuparme. Vince y Gary estaban levantándose. Vince empujó su lanza en dirección a mí. Sin embargo, yo estaba lo bastante enfadado para ser temerario. Agarré la punta del arma, levanté la lanza de un tirón, y golpeé a Vince debajo de la barbilla. El Germanus se cayó, aturdido, y agarré su coraza de piel con los puños. Él era de lejos el doble de grande que yo, me daba igual, lo levanté en el aire. Mis brazos chisporroteaban de poder, me sentía tan fuerte como si fuera invencible, como debe sentirse un dios. No tenía ni idea de por qué había recuperado la fuerza, pero decidí que no era el momento de cuestionar mi suerte. Hice girar a Vince como un disco, y lo lancé al cielo con tal fuerza que abrió un agujero del tamaño de un Germanus en la bóveda de los árboles y desapareció. Volando. Mis felicitaciones a la Guardia Imperial por su estúpido valor. A pesar de mi exhibición de fuerza, Gary arremetió contra mí. Con una mano le arrebaté la lanza, con la otra le atravesé el escudo de un puñetazo, y le asesté un golpe tan contundente en el pecho como para derribar a un rinoceronte. Cayó desplomado. Me volví hacia Nerón,
Notaba que mi fuerza estaba disminuyendo, mis músculos estaban recuperando su patética flacidez mortal, solo esperaba que me diera tiempo a arrancarle a Nerón la cabeza, y metérsela en su traje color malva. El emperador gruñó. «Es usted tonto, Apolo, siempre se equivoca de objetivo», miró su Rolex. «Mi brigada de demolición llegará de un momento a otro. Cuando el campamento mestizo sea destruido, lo convertiré en mi nuevo jardín. Y. Mientras tanto, usted estará aquí, apagando el fuego». Sacó un mechero de plata del bolsillo de su chaleco. Era típico de Nerón contar con varios medios a mano para encender fuego. Miré las relucientes manchas de aceite con las que había salpicado el suelo. «Fuego griego, ¿cómo?» «No. No lo haga», dije. Nerón sonrió. «Adiós, Apolo, solo faltan 11 dioses del Olimpo más». Soltó el mechero. No tuve el placer de arrancar la cabeza de Nerón. Podría haber impedido que huyese. Es posible, pero las llamas rugían entre nosotros, y quemaban hierba y huesos, raíces de árboles, y la propia tierra. El fuego era demasiado intenso para apagarlo con el play, si es que el fuego griego se podía apagar con los pies, y avanzaba ávidamente hacia los 6 rehenes atados. Solté a Nerón. De algún modo, el emperador levantó a Garie y arrastró al Germanus aturdido hacia el hormiguero. Mientras tanto, yo corrí hacia las estacas. La más cercana era la de Austin. Rodeé la base con los brazos, y tiré sin tener en cuenta las técnicas adecuadas para levantar objetos pesados. Me hice una contractura en los músculos, se me nubló la vista del esfuerzo. Conseguí levantar la estaca lo bastante para derribarla hacia atrás. Austin se movió, y gimió. Lo arrastré, con capullo incluido, al otro lado del claro, lo más lejos posible del fuego. Lo habría llevado a la arboleda de Dodona, pero tenía la sensación de que no le haría ningún favor poniéndolo en un claro sin salida lleno de voces desquiciadas, en la misma trayectoria en la que se acercaban las llamas. Volví corriendo a las estacas, repetí la operación, y saqué a Kayla, luego a Paulie, el dios del geyser, y a continuación a los otros. Cuando puse a Miranda Gardiner a salvo, el fuego era una gigantesca ola roja y rugiente, a escasos centímetros de las puertas de la arboleda. Mi fuerza divina había desaparecido, no se veía a Meg ni a Melocotones por ninguna parte. Había ganado unos minutos a los rehenes, pero el fuego acabaría engulléndonos a todos. Caí de rodillas y lloré. «¡Socorro!». Escudriñé los árboles oscuros, enmarañados y ominosos. No esperaba ninguna ayuda, ni siquiera estaba acostumbrado a pedir ayuda. Era Apolo. Los mortales me llamaban a mí. Sí, puede que de vez en cuando haya mandado a los mortales que me hagan recados triviales, como empezar una guerra o recuperar objetos mágicos de las guaridas de los monstruos, pero eso no cuenta. No puedo hacerlo solo. Me imaginé la cara de Dafne flotando debajo del tronco de un árbol, y de otro. Pronto el bosque se incendiaría. No podía salvarlo como tampoco podía salvar a Meg ni a los semidioses perdidos ni a mí mismo. «Lo siento mucho, por favor. Perdóname. Debí de marearme al inhalar humo». Empecé a alucinar. Las siluetas brillantes de las dríades brotaron de sus árboles. Una legión de Dafnes con vestidos de gasa verde. Tenían expresiones melancólicas, como si supieran que iban a morir, y sin embargo empezaron a dar vueltas alrededor del fuego. Levantaron los brazos, y la tierra entró en erupción a sus pies. Un torrente de lodo se agitó sobre las llamas. Las dríades absorbieron el calor del fuego con sus cuerpos. Su piel se carbonizó, sus caras se endurecieron, y se agrietaron. En cuanto las últimas llamas se apagaron, las dríades se desmoronaron, y se convirtieron en ceniza. Ojalá hubiera podido desmoronarme con ellas. Tenía ganas de llorar, pero el fuego había secado toda la humedad de mis conductos lacrimales. Yo no había pedido tantos sacrificios. No había contado con ello. Me sentía vacío, culpable y avergonzado. Entonces pensé en cuántas veces había solicitado sacrificios, y a cuántos héroes había enviado a la muerte. Habían sido menos nobles y valientes que esas dríades.
Y no obstante, cuando los había enviado a cumplir misiones mortales no había sentido remordimientos, los había utilizado y los había desechado, había arrasado sus vidas para cimentar mi propia gloria, no era menos monstruoso que Nerón. El viento sopló a través del claro, una ráfaga muy cálida para la época del año en la que estábamos, que elevó las cenizas en un remolino, y se las llevó al cielo a través del manto boscoso. Hasta que el viento se calmó no me di cuenta de que debía de haber sido el viento del oeste, mi antiguo rival, que me ofrecía consuelo, había recogido los restos, y se los había llevado a su siguiente, y hermosa reencarnación. Después de todos esos siglos, Céfiro había aceptado mis disculpas. Descubrí que después de todo me quedaban lágrimas. Detrás de mí alguien gimió. ¿Dónde estoy? Austin se había despertado. Me arrastré a su lado, esta vez llorando de alivio, y le besé la cara. Mi querido hijo. Él me miró parpadeando, confundido, sus trenzas africanas estaban salpicadas de ceniza como escarcha en un campo. Supongo que tardó un instante en asimilar por qué un chico mugriento con acné medio desquiciado le estaba haciendo carantoñas. Ah, claro. Apolo intentó moverse, pero ¿qué? ¿Por qué estoy envuelto en vendas apestosas? ¿Podrías liberarme? Me puse a reír histéricamente, cosa que dudo que contribuyese a tranquilizar a Austin. Arañé sus ataduras, pero no conseguí nada. Entonces me acordé de la lanza partida de Gary, recogí la punta y pasé varios minutos cortando las vendas de Austin. Una vez separado de la estaca, se puso a andar dando traspiés, tratando de devolver la circulación a sus extremidades. El chico observó la escena, el bosque en llamas, los otros presos. La arboleda de Dodona había interrumpido su coro salvaje de voces. ¿Cuándo había sido eso? Una radiante luz zambarina salía ahora de la entrada. ¿Qué pasa? Preguntó Austin. ¿Y dónde está mi saxofón? Preguntas sensatas, ojalá yo tuviera respuestas sensatas. Lo único que sabía era que McCaffrey seguía vagando por la arboleda, y no me gustaba que los árboles se hubieran callado. Miré mis débiles brazos de mortal, me preguntaba por qué había experimentado un repentino arrebato de fuerza divina al enfrentarme a los Germani. Lo habían provocado mis emociones. Era la primera señal de que estaba recuperando definitivamente mi vigor divino. O tal vez Zeus estaba jugando otra vez conmigo, dejando que experimentara mi antiguo poder antes de volver a arrebatármelo. ¿Te acuerdas de esto, muchacho? Pues no puedes tenerlo. Deseé poder invocar otra vez esa fuerza, pero tendría que arreglármelas con lo que tenía. Le di a Austin la lanza rota. Libera a los demás, volveré. Austin me miró fijamente con incredulidad. ¿Vas a entrar? ¿Es seguro? Lo dudo, contesté. Corrí hacia el oráculo. 33. Separarse es triste. No tiene nada de bonito. No me pises la cara. Los árboles empleaban sus voces interiores. Al cruzar la entrada me di cuenta de que seguían hablando en tono familiar. Parloteando absurdamente como sonámbulos en un cóctel. Escudriñé la arboleda, ni rastro de Meg, la llamé, los árboles respondieron. Levantando la voz y haciéndome bizquear del mareo. Me sujeté al roble más próximo. Cuidado, tío, dijo el árbol. Avancé dando tumbos, mientras los árboles intercambiaban versos como si jugasen a las rimas. Azules cavernas. Arriba la bandera. Al oeste, un incendio. Las páginas se van sucediendo. Indiana. Madura banana. Felicidad inminente. Cucarachas y serpientes. Nada tenía sentido, pero cada verso poseía carga profética. Me sentí como si docenas de enunciados importantes, todos cruciales para mi supervivencia, se mezclasen, cargasen en una escopeta, y disparasen a mi cara. Oh, qué imagen más buena, tendré que utilizarla en una IQ. Grité otra vez. Seguía sin haber respuesta,
el bosque no parecía tan grande. ¿Cómo era posible que no me oyese? ¿Cómo era posible que yo no la viese? Avancé con gran esfuerzo, tarareando en un tono perfecto de la a 440 hercios para no perder la concentración. Cuando llegué al siguiente círculo de árboles, los robles adoptaron un tono más familiar. Colega. ¿Tienes una moneda?, preguntó uno. Otro intentó contarme un chiste de un pingüino y una monja que entran en un restaurante de comida rápida. Un tercer roble estaba soltando un rollo comercial a su vecino sobre un robot de cocina. Y no te vas a creer lo que hace con la pasta. ¡Qué pasada!, exclamó el otro árbol. También hace pasta. Tallarines frescos en unos minutos, respondió entusiasmado el roble vendedor. No entendía por qué un roble quería vender tallarines, pero seguía adelante. Temía que si escuchaba más de la cuenta acabaría comprando el robot de cocina en 3 cómodos plazos de $39,99, y perdería el juicio para siempre. Finalmente llegué al centro de la arboleda. Al otro lado del roble más grande se hallaba Meg, con la espalda contra el tronco, y los ojos bien cerrados. Los móviles de viento seguían en su mano, pero colgaban descuidadamente a un lado. Los cilindros de latón tintineaban, amortiguados contra su vestido. A sus pies, Melocotones se balanceaba de un lado a otro, riéndose tontamente. Manzanas. Melocotones. Mangos. Melocotones. Meg. Le toqué el hombro. Ella se estremeció, fijó la vista en mí como si fuera una hábil ilusión óptica. Le brillaban los ojos de miedo. Es demasiado, dijo, demasiado. Las voces la tenían en sus garras. A mí me resultaban bastante difíciles de soportar, como 100 emisoras de radio sonando al mismo tiempo, y dividiendo mi cerebro en 100 canales, pero yo estaba acostumbrado a las profecías. Meg. Por otra parte, era hija de Demeter, a los árboles les caía bien, todos intentaban compartir cosas con ella, y llamarle la atención al mismo tiempo, no tardarían en quebrar irreparablemente su cerebro. Los móviles de viento, le indiqué. Cuélgalos en el árbol. Señalé la rama más baja, situada muy por encima de nuestras cabezas. Sin ayuda, ninguno de nosotros podría alcanzarla, pero si le daba a Meg un empujón. Meg retrocedió sacudiendo la cabeza. Las voces de Dodona eran tan caóticas que no estaba seguro de que me hubiese oído, si me había oído, o no me entendía o no se fiaba de mí. Tenía que aliviar mi sentimiento de traición. Meg era la hijastra de Nerón. Había sido enviada para atraerme hasta allí, y nuestra amistad era una farsa. No tenía derecho a desconfiar de mí. Pero no podía guardarle rencor. Si la culpaba de la misma forma que Nerón había manipulado sus emociones, no sería mejor que la bestia. Además, que ella hubiese mentido sobre su amistad conmigo no quería decir que yo no fuese amigo suyo. Meg estaba en peligro, no iba a dejarla a merced de la locura de los chistes de pingüinos. Me agaché y entrelacé los dedos para que apoyase el pie. Por favor. A mi izquierda. Melocotones se puso boca arriba, y dijo gimiendo. Tallarines. Melocotones. Meg hizo una mueca. Advertí en sus ojos que había decidido colaborar conmigo no porque se fiase de mí, sino porque Melocotones estaba sufriendo. Justo cuando creía que era imposible ofenderme más. Una cosa era que te traicionasen, y otra muy distinta que te considerasen menos importante que un espíritu de la fruta con pañales. No obstante, me mantuve firme cuando Meg apoyó el pie izquierdo en mis manos. La aupé con todas las fuerzas que me quedaban. Ella se subió a mis hombros, y acto seguido plantó una zapatilla roja encima de mi cabeza. Tomé nota mental de que debía ponerme una etiqueta de seguridad en el cuero cabelludo. Aviso, el escalón superior no es para subirse. Con la espalda contra el roble, podía percibir cómo las voces de la arboleda recorrían el tronco, y tamborileaban a través de la corteza. El árbol central parecía una antena gigante de conversaciones disparatadas. Me flaqueaban las piernas, tenía las suelas de Meg incrustadas en la frente.
El tono de la a 440 Hz que había estado tarareando se transformó rápidamente en un sol sostenido. Finalmente, Meg ató los móviles de viento a la rama, bajó de un salto. Cuando mis piernas cedieron, y los dos acabamos tumbados en el suelo. Las campanillas de latón se balancearon, y sonaron, extrayendo notas del viento, y convirtiendo la disonancia en acordes. El bosque susurró, como si los árboles estuvieran escuchando y pensando. ¡Oh, qué bonito! Entonces el suelo tembló, el árbol central tembló con tal energía que cayeron bellotas. Meg se levantó, se acercó al árbol, y tocó su tronco. Habla, ordenó. Una sola voz brotó de las campanillas, como una animadora gritando por un megáfono. Hubo una vez un dios llamado Apolo, que entró en una cueva, azul, su color. Sobre un asiento, entonces. El tragafuego de bronce. Tuvo que digerir muerte y locura él solo. Las campanillas dejaron de sonar, el bosque se quedó tranquilo, como si estuviera satisfecho con la pena de muerte a la que me había condenado. ¡Oh, qué horror! Un soneto podría haberlo soportado, un cuarteto habría sido motivo de celebración, pero solo las profecías más letales se formulan en una quintilla. Me quedé mirando los móviles de viento, esperando que volviesen a hablar. Para corregirse a sí mismos. Uy, ha sido un error. Esa profecía era para otro. Apolo. Pero no tuve tanta suerte, me habían dado una orden peor que 1000 anuncios de máquinas para hacer pasta. Melocotones se levantó, sacudió la cabeza, y siseó al roble, una reacción que expresaba a la perfección mis sentimientos, se agarró a la pantorrilla de Meg. Como a un clavo ardiente, era una escena casi tierna, salvo por los colmillos y los ojos brillantes del Carpos. Meg me observó con recelo, los cristales de sus gafas tenían grietas como telarañas. Esa profecía, dijo. ¿La has entendido? Tragué una bocanada de hollín. Puede, una parte, tú y yo tendremos que hablar con Rachel. Ya no habrá más tú y yo, el tono de Meg era acre como el gas volcánico de Delfos, haz lo que tengas que hacer, es mi última orden. Sus palabras me golpearon como el asta de una lanza en la barbilla, a pesar de que me había mentido y traicionado. No puedes, Meg. No pude evitar el temblor de mi voz. Tú solicitaste mis servicios, hasta que mis pruebas terminen. ¿Te liberó? No. No soportaba la idea de que me abandonasen, otra vez, no esa granuja de los contenedores a la que tanto había aprendido a querer. No puedes creer a Nerón ahora, ya has oído sus planes. Quiere arrasar la isla entera. ¿Has visto lo que intentaba hacer a sus rehenes? Él no les habría dejado quemarse, lo ha prometido, se ha controlado. Tú lo has visto, eso no lo hizo la bestia. Noté la caja torácica como un arpa demasiado tensa. Meg. Nerón es la bestia, él mató a tu padre. No. Nerón es mi padrastro, mi padre. Mi padre desató a la bestia, la hizo enfadar. Meg. Basta. Se tapó los oídos, tú no lo conoces, Nerón se porta bien. Conmigo, puedo hablar con él, puedo arreglarlo. Su negativa era tan absoluta, tan irracional, que me di cuenta de que era imposible discutir con ella. Me recordó a mí mismo cuando caí a la tierra, y me negaba a aceptar mi nueva realidad. Sin la ayuda de Meg, habría acabado muerto. Ahora nuestros papeles se habían invertido. Me acerqué poco a poco a ella, pero el gruñido de melocotones me detuvo en seco. Meg retrocedió. Hemos terminado. Imposible, dije, estamos unidos, te guste o no. Caí en la cuenta de que me había dicho lo mismo solo unos días antes. Me miró por última vez a través de los cristales agrietados de sus gafas. Habría dado cualquier cosa porque hiciera una pedorreta, quería recorrer las calles de Manhattan, y que ella hiciera la rueda en los cruces, echaba de menos andar cojeando con ella por el laberinto, con las piernas atadas. Me habría conformado con una buena pelea con basura en un callejón. En cambio, ella se volvió y huyó seguida de melocotones. Me dio la impresión de que se desvanecieron entre los árboles,
como había hecho Daphne hacía mucho. Encima de mi cabeza, una brisa hizo tintinear los móviles, esta vez no. Salieron voces de los árboles, no sabía cuánto permanecería Dodona en silencio, pero no quería estar allí si los robles decidían empezar otra vez a contar chistes. Me volví, y vi algo raro a mis pies, una flecha con el astil de roble, y plumas verdes. No debería haber habido flechas, yo no había llevado ninguna al bosque. Pero, confundido como estaba, no me lo planteé, hice lo que cualquier arquero haría, la recogí, y la guardé en mi carcaj. 34. En Uber no tienen coches. En Lyft la cosa está floja. ¿Y taxis? No. Me lleva la mamá. Austin había liberado a los otros presos. Parecía que los hubieran metido en una tina con pegamento y bastoncillos de algodón, pero, por lo demás, parecían sorprendentemente ilesos. Ellis Wakefield iba tambaleándose con los puños apretados, buscando algo a lo que dar un puñetazo. Cecil Markowitz, hijo de Hermes, estaba sentado en el suelo tratando de limpiarse las zapatillas con un fémur de ciervo. Austin, un chico con recursos, había sacado una cantimplora de agua, y estaba limpiando el fuego griego de la cara de Kayla. Miranda Gardiner, la monitora jefe de la cabaña de Demeter, se hallaba arrodillada en el lugar donde se habían sacrificado las dríades, llorando en silencio. Paulie, el pálico, se dirigió flotando a mí, al igual que su compañero, Pete. Su parte inferior estaba compuesta solo por vapor, de cintura para arriba parecía una versión más flaca y castigada de su colega del geyser. Su piel de barro estaba agrietada como el lecho seco de un río, tenía la cara ajada, como si se hubiera quedado sin una gota de humedad en el cuerpo. Viendo el daño que Nerón le había hecho, añadí unos puntos más a una lista mental que estaba preparando. Formas de torturar a un emperador en los campos de castigo. Me has salvado, dijo Paulie asombrado. Ven aquí. Me abrazó, su poder había disminuido tanto que su calor corporal no me mató, pero me abrió bastante bien los senos nasales. Deberías volver a casa, le aconsejé. Pete está preocupado, y tienes que recuperar fuerzas. Oh, tío. Paulie se secó una lágrima vaporosa de la cara. Sí, me largo, pero si necesitas cualquier cosa, una limpieza al vapor gratis, relaciones públicas, una mascarilla de arcilla, solo tienes que pedirlo. Mientras se disolvía en la niebla, lo llamé. Una cosa más, Paulie, le daría al bosque del campamento mestizo un 10 de satisfacción al cliente. Paulie sonrió agradecido, intentó volver a abrazarme, pero ya se había vuelto de vapor en un 90%, lo único que noté fue una ráfaga húmeda de aire con aroma a barro, acto seguido desapareció. Los 5 semidioses se reunieron a mi alrededor. Miranda miró más allá de mí, a la arboleda de Dodona, sus ojos todavía estaban hinchados de llorar, pero tenía unos iris preciosos del color del follaje nuevo. Entonces, las voces que he oído salir de la arboleda. De verdad es un oráculo. Esos árboles pueden darnos profecías. Me estremecí pensando en la quintilla de los robles. Tal vez. ¿Puedo ver? No contesté, no hasta que conozcamos mejor el sitio. Ya había perdido a una hija de Demeter ese día, no quería perder a otra. No lo entiendo, se quejó Ellis. ¿Eres Apolo? El auténtico Apolo. Me temo que sí, es una larga historia. Oh, dioses. Kayla escudriñó el claro, me ha parecido oír la voz de Meg antes. Lo he soñado. Estaba contigo. Está bien. Los demás me miraron esperando una explicación, sus expresiones eran tan frágiles y vacilantes que decidí que no podía derrumbarme delante de ellos. Está viva, logré decir, ha tenido que irse. ¿Qué? Preguntó Kayla. ¿Por qué? Nerón, respondí, ella. Ella se ha ido a buscar a Nerón. Un momento, Austin levantó los dedos como los postes de una portería. Cuando hablas de Nerón. Les expliqué lo mejor que pude cómo el emperador demente los había capturado, se merecían saberlo. Mientras relataba la historia,
Las palabras de Nerón no paraban de repetirse en mi mente: mi brigada de demolición llegará. De un momento a otro. Cuando el campamento mestizo sea destruido, lo convertiré en mi nuevo jardín. Quería creer que no era más que una fanfarronada. A Nerón siempre le habían gustado las amenazas y las declaraciones grandilocuentes. A diferencia de mí, era un poeta terrible, utilizaba un lenguaje florido como si cada frase fuera un ramillete de metáforas de olor penetrante. Oh, esa también es buena, voy a anotarla. ¿Por qué consultaba sin parar su reloj? ¿Y a qué brigada de demolición podría referirse? Me retrotraje al sueño del autobús solar que se precipitaba hacia una gigantesca cara de bronce. Me sentí como si estuviera cayendo otra vez en picado. Empecé a ver terriblemente claro el plan de Nerón. Después de dividir a los pocos semidioses que defendían el campamento, había querido incendiar esa arboleda, pero solo era una parte de su ataque. «Oh, dioses», exclamé, el coloso. Los 5 semidioses se movieron incómodos. «¿Qué coloso?», preguntó Kayla. «¿Te refieres al coloso de Rodas?». No respondí. «El Colossus Neronis». Cecil se rascó la cabeza. «El Colossus Neurosis». Ellis Wakefield resopló. «Tú sí que tienes una Colossus Neurosis, Markowitz». Apolo se refiere a la enorme réplica de Nerón que había delante de un anfiteatro de Roma. ¿Verdad? Me temo que sí, dije. Mientras nosotros estamos aquí, Nerón va a intentar destruir el campamento mestizo, y el coloso será su brigada de demolición. Miranda se estremeció. ¿Quieres decir que una estatua gigante está a punto de pisotear un campamento? Creía que el coloso se había destruido hacía siglos. Ellis frunció el entrecejo. Supuestamente, la Atenea Partenos también, y ahora está en la cima de la colina mestiza. Las expresiones de los demás se tornaron serias. Cuando un hijo de Ares hace una observación válida, sabes que la situación es grave. Hablando de Atenea, Austin se quitó una pelusa incendiaria del hombro. No nos protegerá la estatua. O sea, está allí para eso. No. Lo intentará, supuse, pero debéis comprender que la Atenea Partenos extrae su poder de sus seguidores. Cuantos más semidioses haya a su cuidado, más formidable será su magia, y ahora mismo. El campamento está prácticamente vacío, terminó Miranda. No solo eso, proseguí, sino que la Atenea Partenos mide aproximadamente 12 metros, si la memoria no me falla. El coloso de Nerón medía más del doble. Ellis gruñó. Así que no tienen la misma categoría de peso, será un combate desigual. Cecil Markowitz se puso un poco más erguido. Chicos, ¿habéis notado eso? Pensé que podía estar gastando una de sus bromas de hijo de Hermes. Entonces el suelo volvió a temblar ligerísimamente, se oyó un estruendo procedente de un lugar a lo lejos como el de un acorazado al rozar un banco de arena. Por favor, decidme que ha sido un trueno, dijo Kayla. Ellis ladeó la cabeza, escuchando. Es una máquina de guerra, un gran autómata que ha salido del agua a medio kilómetro de aquí. Tenemos que volver al campamento enseguida. Nadie discutió el cálculo de Ellis. Supuse que sabía distinguir los sonidos de las máquinas de guerra de la misma forma que yo podía detectar un violín desafinado en medio de una sinfonía de Rachmaninoff. Debo decir a favor de los semidioses que estuvieron a la altura de las circunstancias, a pesar de haber sido atados, empapados en sustancias inflamables y sujetos a postes como antorchas tiki, cerraron filas y se volvieron hacia mí con los ojos llenos de determinación. ¿Cómo salimos de aquí?, preguntó Austin. Por la guarida de los mirmeques. De repente me sentí ahogado, en parte porque tenía a 5 personas mirándome como si supiera qué hacer. No lo sabía. De hecho, si quieres saber un secreto, normalmente los dioses no lo sabemos. Cuando acuden a nosotros en busca de respuestas, normalmente decimos algo en plan rea como: tendrás que averiguarlo por ti mismo, o
La auténtica sabiduría hay que ganársela. Pero no creía que eso colase en la situación actual. Además, no tenía el más mínimo deseo de volver a meterme en el hormiguero, aunque lo atravesásemos con vida, nos llevaría demasiado tiempo. Y luego tendríamos que cruzar corriendo la mitad del bosque. Me quedé mirando el agujero con la forma de Vince en la bóveda de vegetación. Supongo que ninguno de vosotros puede volar. Ellos negaron con la cabeza. Yo puedo cocinar, propuso Cecil. Ellis le dio un manotazo en el hombro. Miré otra vez el túnel de los Mirmeques, se me ocurrió la solución como si una voz me hubiera susurrado al oído, ¿conoces a alguien que puede volar? Tonto. Era una idea arriesgada, por otra parte, ir corriendo a luchar contra un autómata gigante tampoco era el plan de acción más seguro. Creo que hay una forma, dije, pero necesitaré vuestra ayuda. Austin cerró los puños. Lo que necesites, estamos dispuestos a luchar. En realidad, no necesito que luchéis, necesito que marquéis un ritmo. El siguiente descubrimiento importante que hice es que los hijos de Hermes no saben rapear, en absoluto. Cecil Markowitz, el pobrecillo, puso todo su empeño, pero no paraba de trastocar mi sección rítmica con sus palmadas espasmódicas, y sus terribles sonidos de micrófono. Después de unas cuantas pruebas, lo degradé a bailarín. Su cometido sería moverse de un lado a otro, y agitar las manos, cosa que hacía con el entusiasmo de un predicador. Los otros consiguieron mantener el ritmo, seguían pareciendo unos pollos medio desplumados, y fácilmente inflamables, pero se movían con el sentimiento adecuado. Me puse a cantar mamá, tenía la garganta a tono gracias al agua, y las pastillas para la tos de la riñonera de Kayla. ¡Qué chica más previsora! ¿Quién lleva pastillas para la tos en una carrera de 3 piernas? Canté directamente a la boca del túnel de los Mirmeques, confiando en que la acústica del lugar trasladase mi mensaje. No tuvimos que esperar mucho, la tierra empezó a retumbar bajo nuestros pies, seguí cantando, había avisado a mis compañeros que no dejasen de marcar el ritmo adecuado hasta que la canción terminase. Aún así, estuve a punto de perder los papeles cuando el suelo estalló. Había estado mirando el túnel, pero mamá no usaba túneles, salía donde le daba la gana, en este caso, directamente de la tierra, a 20 metros de distancia. Lanzando grava, hierba y rocas pequeñas por todas partes, correteó hacia adelante, haciendo ruido con las mandíbulas, emitiendo un zumbido con las alas, con sus ojos de teflón oscuros clavados en mí. Ya no tenía el abdomen hinchado, de modo que supuse que había terminado de depositar su nidada más reciente de larvas de hormigas asesinas. Esperaba que eso significase que estaba de buen humor, y no que tuviese hambre. Detrás de ella, 2 hormigas soldados salieron trepando de la tierra. No había contado con hormigas extras. Venga ya, hormigas extras es una expresión que a casi nadie le gustaría oír. Flanquearon a la reina agitando las antenas. Mamá, dije, necesitamos que nos lleven. Mi lógica fue la siguiente: las madres solían ofrecer transporte, con sus miles y miles de crías. Supuse que la hormiga reina sería la maruja definitiva, siempre dispuesta a llevar a sus hijos a sus actividades extraescolares. Efectivamente, mamá me agarró con sus mandíbulas, y me lanzó por encima de su cabeza. A pesar de lo que puedan contarte los semidioses, no me revolqué, no grité ni caí de forma que me dañase las partes sensibles. Aterricé heroicamente, y me monté a horcajadas en el pescuezo de la reina, cuyo tamaño no era superior al lomo de un caballo de batalla normal. Subid. ¿No hay ningún peligro?, grité a mis compañeros. Por algún motivo, vacilaron las hormigas. No. La reina lanzó a Kayla justo detrás de mí. Las hormigas soldados siguieron el ejemplo de mamá y recogieron a 2 semidioses cada una, y los subieron a bordo. Los 3 Mirmeques hicieron girar sus alas con el sonido de las aspas de un radiador. Kayla se agarró a mi cintura. «Seguro que no hay ningún peligro», gritó. «Ninguno». Esperaba estar en lo cierto.
Puede que incluso menos que en el carro solar. El carro solar no estuvo a punto de destruir el mundo una vez. Bueno, 2 dije, 3 si cuentas el día que dejé conducir a Talia. Grace, pero... Olvida la pregunta. Mamá se lanzó al cielo, el manto de ramas torcidas nos cerraba el paso, pero ella no le hizo más caso que a la tonelada de tierra sólida que había perforado. Agacharte. Bramé. Nos pegamos a la cabeza acorazada de mamá cuando la criatura atravesó los árboles, y miles de astillas de madera se me clavaron en la espalda. Daba tanto gusto volver a volar que no me importó. Nos elevamos sobre el bosque, y nos ladeamos hacia el este. Durante 2 o 3 segundos, estuve eufórico. Entonces oí los gritos procedentes del campamento mestizo. 35. Una estatua en pelotas. Un coloso neurótico. ¿Dónde están tus gallumbos? Ni siquiera mis poderes sobrenaturales de descripción alcanzan para expresarlo. Imagínate como una estatua de bronce de 30 metros, una réplica de tu magnificencia, brillando a la luz de media tarde. Ahora imagínate que esa estatua ridículamente atractiva sale del estrecho de Long Island a la costa norte, en su mano hay un timón de barco o una cuchilla. Del tamaño de un cazabombardero, fijada a un poste de 15 metros de largo. Y don Macizo levanta dicho timón para hacer trizas del campamento mestizo. Esa fue la imagen que nos recibió cuando llegamos volando del bosque. ¿Cómo puede estar viva esa cosa?, preguntó Kayla. ¿Qué ha hecho? Nerón. La ha pedido por internet. El triunvirato tiene enormes recursos, le dije, han tenido siglos para prepararse, una vez que reconstruyeron la estatua, solo tuvieron que aplicarle magia vivificadora, normalmente, las fuerzas vitales de los espíritus del viento o el agua, no estoy seguro, es la especialidad de Hefesto. Entonces, ¿cómo lo matamos? Estoy en ello. Por todo el valle, los campistas gritaban, y corrían a por sus armas. Nico y Will se revolcaban en el lago, aparentemente, su embarcación se había volcado en pleno paseo en canoa. Quirón atravesaba las dunas al galope, hostigando al coloso con sus flechas, incluso a mis ojos. Quirón era un arquero muy bueno. Apuntaba a las articulaciones y las junturas de la estatua, pero sus disparos no parecían afectar al autómata en absoluto. Docenas de proyectiles sobresalían de las axilas y el cuello del coloso como pelo rebelde. «Más carcajes», gritó Quirón. «Rápido». Rachel Dare salió del arsenal dando traspiés con media docena y corrió a reabastecerlo. El coloso bajó su timón para destrozar el pabellón comedor, pero su cuchilla rebotó en la barrera mágica del campamento, y echó chispas como si hubiera impactado contra metal sólido. Don Macizo dio otro paso tierra adentro, pero la barrera le opuso resistencia, y lo empujó hacia atrás con la fuerza de un túnel de viento. En la colina mestiza, un halo plateado rodeaba a la Atenea Partenos. No estaba seguro de que los semidioses pudieran verlo, pero de vez en cuando un haz de luz ultravioleta salía del casco de Atenea como un reflector, daba en el pecho del coloso, y empujaba hacia atrás al invasor. Al lado de la estatua, en el alto pino, el vellocino de oro resplandecía de energía. El dragón Peleo se paseaba alrededor del tronco, preparado para defender su territorio. Eran fuerzas poderosas, pero no necesitaba visión divina para saber que no tardarían en caer. Las barreras defensivas del campamento estaban diseñadas para impedir la entrada a algún que otro monstruo extraviado, para confundir a los mortales e impedir que detectaran el valle, y para ofrecer una primera línea de defensa contra fuerzas invasoras. Un gigante de bronce celestial de 30 metros terriblemente apuesto era harina de otro costal. Pronto el coloso se abriría camino, y lo destruiría todo a su paso. Apolo. Kayla me dio un codazo en las costillas. ¿Qué hacemos? Salí de mi ensoñación, volví a tener la desagradable sensación de que esperaban que yo tuviera soluciones a todo. Mi primer impulso fue pedirle a un semidios veterano que se hiciera cargo. No era ya fin de semana. ¿Dónde estaba Percy Jackson?
O los pretores romanos Frank Zang y Regina Ramírez Arellano. Sí, ellos lo habrían hecho bien. Mi segundo impulso fue acudir a Meg Caffrey. Qué rápido me había acostumbrado a su insufrible pero extrañamente adorable presencia. Desgraciadamente, ella ya no estaba, notaba su ausencia como si un coloso me pisotease el corazón, era una metáfora fácil de crear, ya que el coloso estaba pisoteando muchas cosas en ese preciso momento. Flanqueándonos a cada lado, las hormigas soldado volaban en formación esperando órdenes de la reina, los semidioses me observaban inquietos, y trozos de venda salían volando de sus cuerpos mientras surcábamos el aire. Me incliné hacia adelante, y me dirigí a mamá en tono tranquilizador. Sé que no puedo pedirte que arriesgues la vida por nosotros. Mamá emitió un zumbido como diciendo. Y tanto. Pero. ¿Podrías dar una pasada alrededor de la cabeza de la estatua? Pregunté, lo justo para distraerla. Y luego dejarnos en la playa. Ella chasqueó la mandíbula sin demasiado convencimiento. Eres la mejor mamá del mundo, añadí, y hoy estás preciosa. Esa frase siempre daba resultado con Leto, con la mamá hormiga también funcionó, la criatura sacudió las antenas, quizá para enviar una señal de alta frecuencia a sus soldados, y las tres hormigas se ladearon de forma pronunciada. Hacia la derecha. Debajo de nosotros, más campistas entraban en combate, Sherman Yang. Había enganchado 2 pegasos a un carro, y ahora volaba alrededor de las piernas de la estatua, mientras Julia y Alice lanzaban jabalinas eléctricas a las rodillas del coloso. Los proyectiles se clavaban en sus articulaciones, y descargaban espirales de rayos azules, pero la estatua apenas parecía percatarse. Entretanto, a sus pies, Connor y Arley utilizaban 2 lanzallamas para hacer la pedicura por fundición al gigante, mientras las gemelas de Nike manejaban una catapulta y lanzaban rocas a la entrepierna de bronce celestial del coloso. Malcolm Pace, un auténtico hijo de Atenea, coordinaba los ataques desde un puesto de mando organizado apresuradamente en el Prado. Él y Issa habían desplegado planos militares sobre una mesa de cartas, y gritaban coordenadas de ataque, mientras Chiara, Damien, Paolo y Billie corrían a colocar ballestas por el hogar comunal. Malcolm parecía el perfecto comandante del campo de batalla, si no fuera porque se había olvidado el pantalón. Sus calzoncillos rojos contrastaban marcadamente con su espada, y su coraza de cuero. Mamá bajó en picado hacia el coloso, y mi estómago se quedó a mayor altitud. Pude apreciar por un instante las facciones regias de la estatua, y su frente metálica rodeada de una corona con pinchos que representaban los rayos del sol. Se suponía que el coloso era Nerón encarnado como el dios del sol, pero el emperador había decidido sabiamente que la cara se pareciera más a la mía que a la suya. Solo el contorno de su nariz y su repugnante barba hacían pensar en la fealdad característica de Nerón. Además, he dicho que la estatua de 30 metros estaba totalmente desnuda. Pues claro, a los dioses casi siempre se nos representa desnudos porque somos seres sin tacha. ¿Por qué tapar la perfección? Aún así, era un poco desconcertante verme a mí mismo en cueros dando pisotones y atacando el campamento mestizo con el timón de un barco. A medida que nos acercábamos al coloso, grité fuerte. Impostor. Yo soy el auténtico Apolo. Tú eres feo. Oh, querido lector, me costó gritar esas palabras a mi apuesto semblante, pero lo hice, tal era mi arrojo. Al coloso no le gustó que lo insultasen. Mientras mamá y sus soldados viraban, la estatua blandió el timón hacia arriba. ¿Has chocado alguna vez contra un bombardero? Me vino de repente a la memoria Dresde en 1945, cuando había tantos aviones en el aire que literalmente no podía encontrar un carril seguro por el que conducir. El eje del carro solar estuvo desalineado durante semanas después de ese episodio. Advertí que las hormigas no podían volar lo bastante rápido para escapar del timón. Vi cómo se avecinaba una catástrofe en cámara lenta. En el último momento posible, grité. Abajo.
Descendimos a plomo, el timón solo golpeó ligeramente las alas de las hormigas, pero bastó para lanzarnos girando en espiral hacia la playa. Agradecí la arena blanda. Tragué bastante cuando hicimos el aterrizaje de emergencia. Por pura chiripa, ninguno de nosotros murió, aunque Kayla y Austin tuvieron que levantarme. ¿Estás bien?, se interesó Austin. Sí, contesté, tenemos que darnos prisa. El coloso nos miró, tratando quizá de discernir si ya estábamos agonizando o si necesitábamos más dolor. Yo había querido llamarle la atención, y lo había conseguido, hurra. Miré a mamá y sus soldados, que se sacudían la arena de los caparazones. Gracias, ahora salvaos. Volad. No hizo falta que se lo dijera 2 veces, supongo que las hormigas tienen un miedo innato a los grandes humanoides que se ciernen sobre ellas, y se disponen a aplastarlas con su pesado pai. Mamá y sus guardias ascendieron al cielo zumbando. Miranda se quedó mirándolas. Nunca pensé que diría esto de unos bichos, pero voy a echarlas de menos. Gritó Nico D'Angelo. Él y Will avanzaban con dificultad por las dunas, chorreando tras su chapuzón en el lago de las canoas. ¿Cuál es el plan? Will parecía tranquilo, pero lo conocía lo bastante bien para saber que dentro albergaba tanta tensión como un cable eléctrico pelado. ¡Bum! La estatua dio una zancada hacia nosotros, un paso más, y lo tendríamos encima. ¿No tiene una válvula reguladora en el tobillo?, preguntó Ellis. Sí. Conseguimos abrirla. No, repuse, estás pensando en Talos, este no es Talos. Nico se apartó el pelo moreno mojado de la frente. Entonces, ¿qué? Vi perfectamente la nariz del coloso, sus orificios nasales estaban sellados con bronce. Supuse que porque Nerón no había querido que sus detractores lanzasen flechas a su cabezota imperial. Chillé. Kayla me agarró el brazo. ¿Qué pasa, Apolo? ¿Flechas a la cabeza del coloso? Oh, dioses, había tenido una idea que nunca jamás daría resultado. Sin embargo, me parecía mejor que nuestra otra opción, que era ser aplastados bajo un pie de bronce de 2 toneladas. Uy, Kayla, Austin, dije, venid conmigo. Y Nico terció. Nico, tengo permiso médico. Está bien, exclamé. Ellis, Cecil, Miranda, haced lo que podáis para llamar la atención del coloso. La sombra de un pie enorme oscureció la arena. Vamos, grité. Dispersaos.